¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión, es una falta que se comete a sabiendas de que se comete. Y lo mismo puede ser una transgresión que perjudica al propio que la comete, mucho más cuando perjudica a otros. ¿Titita? Pues yo pienso exactamente lo mismo, es una transgresión. Y lo que yo pienso es que el pecado, más que nada, es un abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho libres, podemos elegir una cosa u otra, y precisamente el pecado yo creo que es el abuso de esta libertad. José de Segovia. El pecado es fundamentalmente separación de Dios, rebeldía frente a Dios, deseo de autonomía de aquel que nos ha hecho, nos ha creado. Ágata Ruiz de la Prada. Yo creo que el pecado para cada uno de nosotros es una cosa diferente, ¿no? Cada uno tiene su propio sentido del pecado, ¿no? Y a mí no me gusta nada hacer pecados, pero las cosas que yo hago a alguna gente le pueden parecer pecados. Salvador Martínez Camprodí. Para mí, el pecado, tal como se entiende este nombre, no existe. La única cosa que existe es nuestra mente, que con nuestra mente, como nosotros tenemos conciencia, tenemos libertad y tenemos al mismo tiempo personalidad, con nuestra mente la cosa más buena la podemos hacer mala y la cosa más mala la podemos hacer buena, según nuestra conciencia, que es algo interior. Por tanto, será nuestra mente que lo que, según su conciencia, puede hacer el bien o puede hacer el mal. Esto sí, hacer el bien o hacer el mal existe, pero dentro de nuestra mente, que podemos transformar una cosa en bien y otra cosa en mal. O sea, se podría decir que para usted existe el pecado, y el antipecado. No, antipecado no, porque el pecado para usted es hacer una cosa bien, convertirla en mal. El pecado es el mal y el bien. Nosotros tenemos, como tenemos libertad, y gracias a esto podemos merecer, podemos hacer el mal y el bien, pero esto está todo en nuestra mente. Según nuestra mente, pues vamos a hacer una cosa buena o una cosa mala. Ramón Rivero. No, yo creo que el pecado no existe. Pienso también como él que existe el bien, existe el mal y existe nuestra conciencia. Pero si realmente el pecado existe, creo que un pecado mortal es, este país lo tiene, habiendo construido la Expo 92 a unos metros de donde existe el Basie, que es un poblado de chabolas, que una vez que se ha terminado la Expo 92, la gente sigue viviendo en aquellas chabolas y han visto el dinero que se ha gastado en aquel mamarracho que fue la Expo 92. Si existe el pecado, creo que eso es un pecado mortal. Después de esta breve presentación de cada uno de nuestros personajes, con los que hablaremos después más tranquilamente y de forma más extendida, vamos a pasar a darles nuestro Telecinco. Hablando se entiende la gente. ¿Existe el pecado? Pitita, por ejemplo. Bueno, Pitita, pues, ¿tú crees que el ser humano, el ser humano es absolutamente libre o está condicionado a ciertas fuerzas que lo obligan a ser como es? No, el ser humano es completamente libre. Dios nos dio la libertad. Dios, cuando nos creó, nos hizo para la vida eterna. Y fue precisamente el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, los que trajeron al mundo la muerte. Porque Dios, cuando pensó en nosotros y pensó en nuestra creación, nos hizo, como digo, para la vida eterna. Entonces, después de lo que sucedió con aquel pecado original, fue cuando ya se cambió el rumbo de la humanidad y fue cuando ya apareció realmente el pecado en el mundo, que, como digo, trajo con él la muerte y que no nos condiciona. Nosotros no estamos condicionados, tenemos esta libertad. Yo no estoy de acuerdo, perdón, padre Salvador, con lo que usted acaba de decir, de que el pecado está en la mente de las personas. Yo pienso, por el contrario, que el pecado existe como una realidad. Hay hechos reprobables, hay hechos pecaminosos. Sin ir más lejos, estamos viviendo todos estos momentos tremendos de violaciones, de muertes, de asesinatos, todo lo que está pasando con tantos niños pequeños, con tantas gentes indefensas.
Estamos viviendo en un mundo totalmente violento, terrible, lleno de pecado, y yo no creo que esto esté en la mente de nadie, sino que son hechos que desgraciadamente comprobamos. Don Salvador. Lo que me has dicho, que existe el pecado y que no está en la mente de la persona, entonces vamos a hacer una pregunta. Si existe el pecado tal como tal, o sea, como si fuese un objeto, y no es una cosa de la persona, subjetiva de la persona, ¿cómo es que como todo es relativo, entonces tenemos que lo que en una región, en un momento determinado, o en un pueblo o en una persona, según la manera que concibe la cosa en aquel momento o en virtud de la evolución que ha tenido la sociedad, será pecado o no será pecado? Más concretamente, en el momento actual, para algunas personas que viven en otras regiones o en virtud de su conciencia, será mal, hacer el mal, una cosa que para nosotros no es hacer el mal. Vamos concretando. La Guerra Santa. La Guerra Santa, para mí, en nombre de Dios, matar, violar y todo esto, siempre será un mal. En cambio, para uno que haga la Guerra Santa, para él será un bien. Por tanto, esto quiere decir que todo es relativo. Está en relación en las épocas, en relación en la persona de uno, porque según la conciencia que la recibe a través de su formación, la recibe incluso a través de la memoria que tiene de sus padres, incluso a través de la evolución que ha tenido a través de los tiempos, como puede evolucionar aquella misma persona, lo que en un momento será pecado, porque ha evolucionado, no será pecado. Si fuese una cosa que podíamos palpar, objetiva, siempre sería igual. En cambio, vemos que cambia completamente según las personas, los tiempos y las cosas. He puesto el ejemplo en la Guerra Santa, que, no sé, ¿tú crees que matar, violar en nombre de Dios es una cosa buena? No, por supuesto que no. Pero yo tampoco, por supuesto que el pecado no es una cosa tangible, no es una cosa sólida, por así decir, pero hay hechos que son pecado. Es decir, yo sé perfectamente que una persona que comete un pecado sin saber que lo está cometiendo, no tiene ninguna culpa. Es decir, eso ya es distinto, porque si para él el hecho que comete no es un pecado, está libre de esa culpa. Pero, sin embargo, hay hechos positivos que son intrínsecamente malos. Un asesinato no puede ser bueno nunca. Entonces tenemos una cosa. La única cosa que existe, y esto sí que existe, es el amor de Dios. Dios es amor infinito, es amor absoluto. Todo lo que sea ir contra este amor de Dios, y precisamente has puesto esto de esta chabola que está en Sevilla. Evidentemente... Por muchos sitios. Sí. Pero el amor de Dios es que todos vivamos felices, vivamos contentos en virtud de su amor de Dios, claro, que es infinito. Ahora bien, si tú faltas a este amor de Dios, que es a toda la creación, entonces sí, al faltar, tú, según tu conciencia, que sabes que hay la ley del Creador de amor divino, que todos participamos, y este amor divino lo extiendo a toda la creación, faltar el amor divino, sea de la forma que sea, fastidiando a otra persona, calumniando a otra persona, que es el mal, entonces sí, como tienes tu conciencia de que tienes que hacer siempre el bien en virtud de que Dios es amor y bien absoluto, me refiero absoluto, entonces evidentemente, todo lo que sea una cosa contra el amor de Dios, sea lo que sea, aunque sea Guerra Santa, aunque sea Santa Inquisición, será mal. Bueno, si de eso estamos total... Digo, para que entremos todos en conversación. Sí. Todo eso es muy complicado. Todo eso es muy complicado. Señor, con el amor de Dios y sin el amor de Dios, el pegarle una patada en la entrepierna a un señor sin motivo es un pecado. El matarle no digamos. Entonces, todo eso del amor para un teólogo como usted, del amor de Dios y todo eso... Para mí ya empieza a ser un pecado tirar cosas a la papelera. Que no, o sea, que, sí, señora, y el aparcar en segunda fila también es pecado. Y el aparcar en segunda fila y darle una patada a otro señor en la entrepierna puede no ser un pecado. Claro que no. Lo digo porque puede estar, lo merece, no puede estar loco, está loco. Y hay mucha gente que se merece la patada en el culo. Pero yo no he dicho que sea sin merecérselo, sino por un ejercicio gratuito de agresión, pues es pecado de todas maneras, ¿no?
Por tanto, todo lo del amor de Dios está muy bien para una discusión filosófica o Esto- teológica, pero no vayamos a esas alturas, vamos a cosas concretas. con Cuando- cosas concretas. Por Claro. tanto, ¿está de acuerdo que es relativo? El Es hacer el bien relativo o en hacer el mal algunas es relativo. cosas, pero en la mayor parte de las cosas no es relativo. Una violación siempre es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque va contra aquella persona, hace un mal a aquella persona, entonces va contra el amor de Dios, porque el amor de Dios Pero bueno, se eso es extiende una a toda Estamos la de acuerdo creación con que y más usted al ser como humano. sacerdote le hace y hace muy bien, pero no hace falta. Para donde hace falta lo del amor de Dios es más bien para lo que decía Ágata, para tirar un papel al suelo y dejar lo que es un pecado venial, que usted como sacerdote debe exigir a sus educandos que se lo confiesen, porque que les quede el remordimiento de haber tirado una cáscara de plátano en la acera y que luego vayan y digan, mire, Eso que no, no tengo... perdón que interrumpa, eso es tirar un plátano al suelo, está bien porque es crear puestos de trabajo para los barrenderos. Eso está muy bien, eso está muy El bien. Dios es mucho más que un Dios de amor. Si lo conocemos, yo no sé cómo usted conoce a Dios, pero yo conozco a Dios tal y como Él se ha revelado, creo en la revelación. Y en la revelación, que es Dios hablando, se ha mostrado como un Dios de amor. Lo que pasa es que hay una caricatura de ese Dios de amor, como el Dios de larga barba blanca, que pasa por todo por alto, que cierra los ojos ante la realidad, pero es un Dios justo. Por lo tanto, conocemos el amor en relación con su justicia. Y en nombre del amor podemos hacer todo lo que queramos, incluyendo quitar su propia vida. Hay gente que lo hace en el nombre de amor. Por lo tanto, hace falta una realidad absoluta que no puede ser el amor mismo. El amor no es Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero el amor no es Dios. El amor no es un valor absoluto en sí mismo. El único absoluto es Dios, y Dios es amor y es justicia. Voy a hacer una pregunta, perdón, a Pitita y a José de Segovia, los dos. ¿Ustedes creen que lo que vaya contra Dios es pecado? Pues vamos, yo creo que sí, yo creo que todo lo que pueda ser una ofensa a Dios es un pecado, por Y supuesto entonces que yo ahora sí. pregunto a Ágata, su opinión, como un rechazo de esto. ¿Se puede ser ateo y una excelente persona? Yo creo que sí, hay unos... Yo creo que casi todos los ateos han sido excelentísimas personas. Oye, yo no quiero decir que no, perdón. Existe una ley natural. La ley natural es la ley de todos los pueblos primitivos, de todas las religiones, de las religiones, no, de los pueblos primitivos, como digo, también de las religiones. Puede ser, sin llegar a ser la ley sobrenatural que existe en nuestra religión. La ley natural es exactamente no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Puede haber personas magníficas, personas buenísimas, personas honestísimas, que sean ateos, o que sean que no crean absolutamente nada o que profesen otras religiones diferentes a las nuestras. Personas magníficas. Pero lo que sí es cierto es que eso es la ley natural. La ley ya sobrenatural es cuando todo esto está enfocado en que existe otra vida, en que existe un más allá, en que existe un ser supremo que es Dios. ¿Me podríais contestar todos de una forma muy breve, pero todos, los 6? Si el ser humano es bueno o malo, sin entrar en matices. No, yo creo que es bueno. Bueno, El ser humano es bueno. Lo que pasa que puede en un momento determinado hacer el mal, pero en sí es bueno. Ágata. Yo creo que yo he conocido a muy pocas personas en mi vida buenísimas. Yo creo que ser bueno es un estado superior maravilloso, que no está nada de moda hoy en día, que es dificilísimo, que es trabajosísimo y que además luego te lleva a la ruina y a todo, pero que es una gente superior la gente Pero buena. Hay muy entonces, para poca ti, gente el ser buena. humano en general, ¿es bueno o malo? Yo creo que el ser humano en un estado superior y desarrollado es bueno. El ser humano en un estado inferior es más bien malillo. Palomino. Pues yo estoy de acuerdo con Ágata. El ser humano es malo. Y lo que pasa es que se aguanta, disimula, pero su tendencia es mala. José de Segovia. El hombre no es bueno, es la prueba la dan. Cuando los criminólogos van, por ejemplo, y entrevistan en las cárceles a aquellos que han hecho crímenes múltiples, como los que se han visto en España recientemente, están todos convencidos de que en el fondo de su corazón son gente buena. Por lo tanto, en el corazón hay una mentira intrínseca, que es el pensar de que yo soy bueno, de que hay una bondad en mí, de que todos tenemos en el fondo un corazón de oro. Esa para mí es la gran mentira que supone el pecado. Entonces, ¿cuál puede ser la justificación de que en este mundo en que vivimos las 3/4 partes se mueran de hambre, mientras hay otras partes muy importantes que dilapidan el dinero y lo tiran por millones de dólares?
¿A qué se debe esto? Precisamente a eso, a que el ser humano, estoy de acuerdo totalmente con Ágata, el ser humano tiene la potencialidad en sí de llegar a ser un santo, sin ir más lejos, la Madre Teresa de Calcuta, cuando se dedican a los demás. Porque Dios, como decía bien el teólogo, es cierto que lo principal es el amor a Dios, pero Dios ya lo dijo también, el amor al prójimo. Entonces eso es lo más importante de la religión, el amor al prójimo. Y claro, cuando el ser humano está yendo totalmente en contra de este amor al prójimo, está permitiendo que suceda en el mundo, en el siglo, finalizando el siglo XX, que haya un espectáculo como el que se está dando hoy en día en Bosnia, como el que se está dando en Etiopía, y que todos lo permitamos y que sigamos viviendo con la conciencia tranquila, eso demuestra de que algo falla ahí, ¿no?